María. No, Río Cuarto, Río Cuarto. Ah, Río Cuarto. Ok. Mirá, no conozco la experiencia de Río Cuarto. ¿No? No, tengo que ir. Después nos Bueno, pasamos. Dale, sí, sí, buenísimo. cuando quieras. Dale. Nosotros empezamos juntos. Me acuerdo que cuando Hola. estaba Nieves Tapia, que hacía los congresos de educación solidaria, Sí, eh, les dieron el premio a la UBA y a Río Cuarto, a las dos bien. universidades juntas en el 2010. En el 2010, mira. Sí, sí, de- sí. por- Ahí arrancó la ah, normativa. sí, Vamos a dar inicio al panel del segundo día del Ateneo de Investigación y Extensión. Bueno, estamos muy contentos, contentas de poder realizar esta actividad, porque venimos trabajando hace mucho tiempo en relación a la extensión universitaria, junto con organizaciones, comunidades, escuelas, bueno, con un montón de sujetos y sujetas. Bueno, no, por eso nos pareció muy importante poder hacer este conversatorio en relación a la curricularización de la extensión. Invitamos a dos compañeras muy valiosas que conocimos en el andar de la extensión universitaria, que ahora les vamos a presentar. Y bueno, también invitamos a Florencia Sendali, que es nuestra secretaria de extensión de la universidad, porque bueno, estamos empezando a discutir dentro de la ULU el tema de curricularización y por eso es particular para la ULU poder trabajar este tema. Así que, bueno, un poco la palabra Flor. Hola, buenas, espero que se escuche en Zoom. Hola a todas, a todos y a todas los que están acá. Sí, empezamos con el camino de la curricularización en la universidad desde ya el año pasado. Ya estamos un poco más, pudimos hacer dos convocatorias dirigidas exclusivamente a la curricularización. Fue la primera vez que en la universidad se hicieron convocatorias específicas. Eh, y la intención es poder ir de a poquito creciendo con esto. Mi idea original era este año tener una reglamentación marco de la curricularización. No sé si vamos a llegar, pero por lo menos dejar las bases para ver si a principios del año que viene ya podemos tener la reglamentación marco. Y hay que ver un poco qué es lo que sucede con el marco de las elecciones a nivel nacional, pero esperemos que si se mantiene el renglón en el presupuesto nacional para la extensión universitaria, va a implicar una fortaleza para seguir creciendo en este camino de la curricularización. La intención ahora es ver si podemos sacar esta reglamentación marco como una reglamentación paraguas, que es lo que le falta a la universidad, que es ese punto que parece lo más complejo, y ver si el año que viene podemos sacar dos convocatorias, una para prácticas, para las carreras prácticas extensionistas, y la segunda, mantener esta línea que empezamos a hacer este año, que es la curricularización y la descentralización de la extensión en los departamentos. Eh, que también es algo que la primera vez que lo hacemos, creo que fue un buen proceso, armar un proyecto por departamento, que fue tratado de manera igualitaria para los cuatro departamentos, y bueno, y esto esperemos que le dé un crecimiento en cada uno para poder fortalecer esto, tanto la extensión en los departamentos como en las carreras. Así que bueno, estamos en este camino, creo que lo que tenemos que celebrar es eso, la posibilidad de haber iniciado y seguir dentro de esta lógica, me parece que es lo que tenemos que seguir haciendo. Y establecer algunas bases para que quienes vengan a futuro puedan continuar con esto y que no sea una cuestión de es personal de un secretario que tiene ganas de, sino que es algo empujar a toda la universidad en un proyecto político que piense claramente la integración con la comunidad. Así que me parece que este es el camino que tenemos que ir haciendo y bueno, esperemos
que sigamos por ahí. Creo que venimos trabajando bien con los 4 departamentos, con sus características particulares de cada uno. Educación tiene un gran recorrido de extensión, hay departamentos que tienen camino más inicial, pero creo que vamos un camino que vamos a seguir por ese lado. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y vamos a escuchar acá a las compañeras, así nos ayudan a pensar este caminito. Así que bueno, muchísimas gracias. O para presentar a las compañeras que están ahí en el Zoom, primero vamos a presentar a Ivana Pets. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Antropología Social, es licenciada y profesora en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y profesora adjunta del Departamento de Ciencias Antropológicas de la misma unidad académica. Ha tematizado y desarrollado transformaciones en los modos de realización de la extensión universitaria desde 1995 a la actualidad, mediante la participación en el programa de extensión en comunidades indígenas, en la puesta en marcha del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, CIDAC, en la creación de modalidades de comunicación pública de la ciencia y en la elaboración, diseño y ejecución de la propuesta de curricularización de la extensión de la misma facultad. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Ivana para pues, Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la posibilidad de este encuentro y de compartir la experiencia, ¿no? Sobre todo eso, me parece que justo antes hablábamos ahí un poquito con Viviana y Ana, efectivamente es así como el año, digamos, de la curricularización. Florencia recién traía esto del renglón presupuestario y que el 50% de ese renglón presupuestario a la extensión universitaria tendría, digamos, que estar derivado a la curricularización de la extensión. Digo, eso nos ubica a las gestiones de las unidades de extensión justamente a pensar, digamos, por dónde va la curricularización y cómo iniciar ese trabajo. Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco, digamos, que nos da la Universidad de Buenos Aires, empezamos el recorrido allá por el año 2013. Así que bueno, hay como, digamos, algunas líneas como para compartir y también ya experiencia concreta, que me parece que, bueno, digo, con límites y alcances, pero digo, hay un recorrido que está bueno, que hemos ido mirando y aprendiendo, digamos, de eso. Así que mi idea es compartir un poco esto y bueno, tengo un PowerPoint que lo voy a compartir, así van viendo y bueno, nos vamos guiando también por las líneas, digamos, que me parecía importante plantear. Ya voy, tengo que retirar un... Bueno, voy a compartir acá porque no puedo correr lo de arriba para que me permita pasar. A ver, pruebo, No. Bueno, comparto así. Igual se ve, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, digo, por ahí mostrar esta imagen, ¿no? Esta imagen es una foto de uno de nuestros programas, digamos, de proyectos de prácticas socioeducativas territorializadas, que es el nombre que le pusimos a la curricularización de la extensión en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Prácticas socioeducativas territorializadas. Esta imagen, insisto, es una foto que tomamos en Esteban Echeverría, en el marco de un taller
de cartografía social planteado por el equipo de geografía urbana de la carrera de antropología, de geografía, que, digamos, decidieron, ¿sí?, plantear una unidad pedagógica, como es una práctica socioeducativa territorializada, en Esteban Echeverría. Y lo hicieron en el marco de un comedor comunitario. Con ese comedor comunitario acordaron una propuesta de intervención que al mismo tiempo, ¿sí?, es un proceso de enseñanza, ¿sí?, y de construcción colectiva y de co-teorización. Entonces, y que tuvo que ver justamente con un proceso de construcción de demanda, ¿sí? Entonces, el producto que articuló toda esta experiencia fue ese proceso de construcción, digamos, de demanda en torno a cuestiones de hábitat de uno de los barrios populares en Esteban Echeverría. Entonces me parece muy elocuente, digamos, esta foto, porque esta foto, digamos, en esta foto, ¿quiénes son los actores? Son niños que concurren al comedor, hay adultos que son los padres de estos niños que han sido convocados, digamos, para esta experiencia, y hay estudiantes nuestros de la facultad, además de un docente. Entonces se trabajó en un plano que se lo construyó, digamos, ubicando las manzanas y situando en cada manzana el lugar donde vive cada familia, y cada familia entonces pudo construir qué es lo que pasa en la cuadra donde viven, ¿sí? De modo que, digo, el resultado de esta PCT fue esa identificación de problemática, ¿sí? Que, bueno, por supuesto, esto después discurre, y ahí es donde se nos convoca de alguna manera también, digamos, a las gestiones de extensión universitaria para que esta demanda, ¿sí?, sea llevada en términos institucionales a el municipio, ¿sí? Entonces, me parece que hay una capilaridad muy grande en torno a las problemáticas territoriales, digamos, que desde las prácticas socioeducativas territorializadas, digamos, se va construyendo, y que son aportes muy importantes, ¿sí?, en términos de construcción política local, y que responden, digamos, o deberían responder a procesos de ampliación de derechos, como, digamos, tener una mejor calidad de vida en nuestros barrios populares. Bueno, síntesis, pero, digamos, quería como dar cuenta un poco de esta foto y de los movimientos que están atrás de esta foto, ¿sí? Digamos, cuáles son esas dinámicas que permiten esta foto. Bien. Entonces, nosotros nos preguntamos, ay, qué lástima que no puedo pasar, a ver, intento de nuevo, si puedo correrla, ahí está. Presentación de la... Ahí está, bien. Bueno, decía la foto, ahí está. ¿Por qué curricularizar la extensión? ¿Sí? Es como la primera pregunta que estoy planteando. En Filo nos hicimos esta pregunta y hicimos una búsqueda, digamos, y una caracterización en torno a la extensión dentro de la facultad, centralmente a partir de la recuperación democrática, digamos, hace ya 40 años, ¿sí? Y puntualmente dejando pasar los 10 primeros años del proceso de normalización democrática. ¿Sí? Nosotros del 83 al 90, del 84 al 90, 91, acompañamos, digamos, la gestación de políticas a nivel rectorado, ¿sí? El Centro Cultural Rojas, por ejemplo, ¿sí? Pero al interior de Filosofía y Letras aún, digamos, la energía institucional estaba concentrada en la normalización de las juntas departamentales y en los institutos de investigación. No había energía institucional aún para dedicarnos a extensión universitaria con propuestas institucionales, ¿sí? Recién a partir de 1991, 1992 empiezan a
a pensarse la extensión desde la unidad académica de Filosofía y Letras. No obstante, pasaron 30 años, ¿no? Entonces, a partir de 1990 encontramos una vertiente, ¿sí?, de la extensión universitaria anclada en lo popular. Entonces, este es clave, digamos, para pensar el proceso de curricularización para Filosofía y Letras. Anclada en lo popular, que, insisto, digo, para nosotros está íntimamente vinculado a pensar lo público y lo estatal, ¿sí? Bien. Las experiencias que se habilitaron desde la extensión en vinculación con lo popular desde mediados de los 90 interpelaron los formatos clásicos de docencia y de enseñanza-aprendizaje. Por eso nos parece fundamental avanzar en este proceso de curricularización, porque en esas experiencias nuestros estudiantes se enfrentaron a preguntas, ¿sí?, dejando de lado el conocimiento repetitivo del aula. O sea, el otro, digamos, ¿no?, que no participa del proceso, digamos, que se desarrolla al interior del aula, ¿sí?, hace preguntas. Y esa pregunta a nuestro estudiante, ¿sí?, en un barrio, en un museo, en una escuela, ¿sí?, esta necesidad de dar respuesta, y el estudiante nuestro se ve obligado a dar respuesta en esa situación, con lo cual ahí empieza, digamos, un proceso que nosotros llamamos muy importante, de movilización del conocimiento. Solo allí, en ese proceso de movilización del conocimiento, para nosotros el conocimiento que se produce en Filosofía y Letras deviene crítico, si no es consigna. ¿Sí? Digo, esto también es una definición para pensar la extensión de la curricularización de la extensión. También porque las experiencias por las que transitamos resultaron experiencias democratizadoras en un triple sentido. Podíamos observar que alojan la efectiva posibilidad de construir conocimiento con otros, procesos de co-construcción y co-teorización, asumiendo desde el vamos la agencialidad epistémica, ¿sí? Digo, el conjunto de organizaciones sociales con las que trabajamos, de comedores, de escuelas, digamos, de los distintos actores sociales, ¿sí? Digo, demuestran públicamente, permanentemente, la capacidad política, la capacidad de agencia social y la agencialidad epistémica. Ahora, en Filo, ¿sí?, siendo, digamos, una universidad muy permeada, digamos, por el positivismo, ¿sí?, o por el consenso ortodoxo, donde, digamos, en términos epistemológicos aparece una ruptura entre el sentido común y el conocimiento científico, ¿sí?, la verdad que asumir desde el vamos la agencialidad epistémica del conjunto de actores con los que nos encontramos en territorio fue un debate importantísimo que tuvimos que dar. Este conocimiento que construimos colaborativamente en procesos de construcción y de coteorización se vincula a una demanda, ¿sí?, que se construye. Es decir, que estamos frente a un proceso de aprendizaje en contextos situados. Por otro lado, se incorpora en la agenda universitaria problemáticas concretas vinculadas a lo popular y que tensionan a las instituciones en la generación de procesos de apropiación del conocimiento para que éste sea efectivamente de utilidad social. La mayoría de nuestros estudiantes no siguen la carrera de investigación, no siguen la carrera de... o bueno, gran parte, ¿no?, sí se dedican a la docencia, pero tenemos otro conjunto enorme de estudiantes, ¿sí?, que, digo, se insertan en el Estado, se insertan en el sector privado, en asociaciones de la sociedad civil, de modo que transitar por la curricularización de la extensión, ¿sí?, viene permitiendo reformular los perfiles profesionales de nuestros estudiantes, porque tanto en la docencia como en la investigación, ¿sí?, no aparecen por sí solas, ¿sí?,
procesos de cruces disciplinares, o procesos de trabajo, marcos de trabajo intersectoriales, de modo que lo que es, y que sí, por supuesto, aparece en extensión universitaria, ¿sí? Con lo cual es un aporte fundamental, digamos, a ese nuevo o un perfil de graduado, ¿sí? Que sale de alguna manera más preparado para el ejercicio profesional. Y bueno, nada, por último, ¿por qué curricularizar la extensión? Porque transitar estas experiencias en la etapa formativa es fuertemente transformador, deja huellas y colabora en la construcción de sentido sobre cuestiones que nos interesan en profundidad, lo público, lo popular, lo nacional. Y esto no solamente es transformador para nuestros estudiantes, sino fundamentalmente para nuestros docentes. Nosotros no tenemos docentes, ¿sí? En la universidad, o tenemos algunos pocos, que vengan de experiencias de extensión. La gran mayoría, la verdad que no. ¿Sí? La gran mayoría no ha transitado por experiencias de extensión universitaria. Sí, quizá por lo que yo llamo docencia en extensión, ¿sí? Los cursos, cátedras libres, pero no por procesos en territorios, el territorio que sea. Entonces, pensar también, ¿no? esa capacitación continua o estos programas de actualización docente en esta clave de articulación universidad-estado-territorio es muy importante y es condición para la política. Bueno, planteado esto de por qué curricularizar la extensión, me quedo aquí en lo que fueron las etapas, el proceso de producción de la política, ¿no? Y tenemos dos grandes etapas. Por un lado, el proceso de creación, que dura del 2013 al 2016, y el proceso digamos, de institucionalización, una vez generado todo el marco normativo, que va de 2016 a 2022. Nosotros arrancamos entonces las primeras reuniones en el 2013, en el marco del 2014, ya frente a un cambio de gestión en la facultad, digamos, que asume la conducción Graciela Morgade y Américo Cristófalo. Decidimos, ¿sí?, generar una propuesta normativa que sea de consenso. Para nosotros esto era fundamental. Y una propuesta de consenso, digamos, siempre implica que no vamos a estar conformes plenamente con ese resultado por parte de todos los actores intervinientes, ¿sí? Sabíamos que algo íbamos a tener que dejar, pero era muy importante construir este marco normativo adecuando la normativa de la Universidad de Buenos Aires, que se gesta en la gestión ALIU y lo lleva adelante Oscar García, ¿sí?, en el 2010 y en el 2011, porque tuvo ahí un par de rectificatorias, esa resolución, tomando entonces en consideración lo que nos ponía la UBA, que eran 42 horas de prácticas sociales educativas que nuestros estudiantes tenían que pasar, digamos, o ejercitar como requisito para la obtención del título, ¿sí? Teniendo esto en consideración, desde Filo dijimos, vamos a adecuar esta normativa a una propuesta propia. Bueno, entonces, digo, la construcción de consensos implicó, digamos, una cantidad de reuniones que fueron del 2013 al 2016, ¿sí? Con los departamentos docentes, armamos en el consejo directivo una comisión interdepartamental, ¿sí? Dimos una serie de debates, encontramos dentro de la malla curricular de las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras un espacio que a nosotros nos permitió plantear la curricularización de la extensión, que fueron, ¿sí?, los seminarios. Ese es el denominador común en las carreras de la facultad. Todas las carreras tienen seminarios. Algunas tienen un seminario, otras tienen la posibilidad de 3 o 5 seminarios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ubicar la curricularización? Esto, digamos, al poder contar con este denominador común en toda la malla curricular de las distintas carreras, la verdad que fue una excelente puerta de entrada. Si no teníamos esto,
nos era muy complejo porque necesariamente teníamos que ir a un esquema de, no siendo aún obligatorias las prácticas sociales, ¿sí?, por la normativa UBA, todo desde el 2010 hasta a esta parte se viene como dilatando la obligatoriedad, ¿sí? Aún son optativas estas prácticas. Ahora se pasó la obligatoriedad al 2027. Siempre frente al cambio de cada gestión se va pasando. Digo, la explicación de alguna manera de esto reside en la dificultad que tiene la Universidad de Buenos Aires para asumir, digamos, políticas institucionales orgánicas. Somos 13 unidades académicas, más el CBC, digo, realmente es muy complejo, porque además cada unidad académica tiene, bueno, estados de desarrollo, ¿no?, de sus carreras distintos, modalidades de enseñanza distintas. De modo que, digamos, asumir una política orgánica de la universidad se hace muy, muy difícil. Tanto así que hay algunas facultades que aún no están en este proceso de curricularización de la extensión. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Por ejemplo, agronomía recién arrancó, habiendo generado en el 2011 o 2012 la primera experiencia, ¿sí?, tuvo un proceso de discontinuidad enorme hasta este año. Digo, en derecho ahí están viendo a ver si, digamos, todo lo que tiene que ver con los consultorios o el patrocinio, digamos, gratuito que hacen ellos de acceso a la justicia, ¿sí?, se toma como curricularización o no. Digamos, cada unidad académica en la UBA está pensando la propuesta. En el caso de farmacia y bioquímica, por ejemplo, ya los docentes hasta concursaron la práctica social educativa como materia, ¿sí? Digo, estoy marcando como los estados de desarrollo diferentes, ¿sí? Bueno, vuelvo al caso de filosofía y letras. Entonces, encontramos estos seminarios, cambiamos el nombre, dijimos no vamos con prácticas sociales educativas, para nosotros son prácticas socioeducativas territorializadas. Nos parecía que de alguna manera en el título de la propuesta el territorio tenía que aparecer, ¿sí? Por lo menos la palabra, digo, porque a nosotros lo territorial nos implica, digo, dinámicas comunitarias, nos implica poder pensar la propia facultad, la propia universidad también como territorio, ¿sí? Entonces podíamos generar prácticas sociales territorializadas en función de pensar la extensión en clave de bienestar estudiantil. Bueno, y así con escuelas, con museos, con comedores, con políticas estatales, ¿sí? Incluso con Tecnópolis, en el marco de semejante política de comunicación pública de la ciencia que tiene este país, nosotros planteamos, porque estamos a cargo de 2 stands en Tecnópolis, una práctica socioeducativa territorializada en este proceso de comunicación pública de la ciencia. Entonces, bueno, hay como una diversidad importante. A lo que voy, el territorio tenía que aparecer, porque el territorio, sobre todo, a filo, ¿sí?, nos tensiona en poder mirar nuestra propia forma organizacional de la facultad. Cuando nosotros hablamos de integralidad de prácticas, ¿sí?, bueno, es la integralidad de prácticas asociada a un conjunto de simultaneidades, ¿sí? Una de estas simultaneidades tiene que ver con lo comunitario y con lo territorial. Bueno, también decidimos evitar la disciplinarización de la extensión. Esto, digo, lo quiero traer porque es toda una discusión. Fue toda una discusión incluso en el proceso de normalización democrática de la facultad. Si la extensión tenía que disciplinar, tenía que constituir en sí misma, ¿sí?, una disciplina. Miren, escuchen esto, porque no sé, yo lo estoy como pensando mucho en este momento. Si la extensión tenía que constituir una disciplina o si la extensión, ¿sí?, tiene que ser una política de conocimiento.
es bien distinta, hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, entonces esta fue uno de los debates que nosotros nos dimos. Yo venía de estudiar mucho la experiencia de la práctica socioeducativa, no la práctica socioeducativa, no, el trayecto social comunitario de la Universidad de Avellaneda, ¿sí? Me había convocado para armar los términos de referencia de la evaluación del proceso de curricularización de ellos. Entonces yo lo que advertía, teniendo un DAPSIT, digamos, a cargo para hacer este proceso de investigación y transferencia, digamos, porque tenía que devenir en la evaluación, en los términos de referencia del proceso de evaluación externa y de autoevaluación de la universidad en materia de curricularización. Yo lo que advertía es que Avellaneda sí definió disciplinar la extensión, ¿sí? Armaron el trayecto social comunitario 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y en la actualidad, o sea, lo arrancaron desde extensión universitaria, pero en la actualidad depende del Departamento de Humanidades, que, bueno, justamente uno de los antropólogos, digamos, que estuvo en el desarrollo de esta propuesta, junto con Liliana Elsewud y otros más, hoy por hoy es el vicedecano de Humanidades, ¿no? De ciencias sociales, perdón, no de humanidades. Bueno, y de ahí depende hoy los trayectos sociales comunitarios. Bueno, esto que les decía antes debía salir por consenso y generamos la normativa. La normativa terminó siendo votada en el Consejo Directivo de la Facultad en noviembre del 2016 y se votó por unanimidad. Así que, digamos, fue como muy importante en términos de movimiento institucional, digamos, lo que se generó, porque, bueno, queda en el plano de una política de Estado, vamos a decir, ¿no? A partir de ese momento, entonces, arrancamos con lo que se llamó el proceso de institucionalización. Ahí fue muy importante el armado de un equipo para la ejecución del programa. El equipo tenía y tiene, digamos, este rol, apuntalar a los equipos docentes, generar las actas acuerdos. Nosotros, digo, también fue muy importante la discusión en torno a qué es lo que pasa por enseñanza, qué es lo que pasa por las juntas departamentales, qué es lo que pasa por la comisión de enseñanza y qué es lo que pasa por la comisión de extensión. Porque en el proceso de curricularización, ¿sí? Extensión tiene mucho que decir. Entonces, ¿en qué dimensión, digamos, ¿sí? Nos ubicábamos desde la extensión universitaria? Por un lado, en esto, en el acompañamiento de los equipos docentes en la formulación del proyecto de seminario. Un proyecto de seminario, ¿sí? Que tiene que tener muy identificado lo que son los objetivos de intervención, ¿sí? De los objetivos de enseñanza, o los propósitos de intervención de los objetivos de enseñanza, ¿sí? Acá hay digamos, una diferencia que debía ser formulada. Entonces, armar, digamos, un programa de seminario donde estén, ¿sí? Objetivos de intervención y objetivos de enseñanza, bueno, hay que apuntalar a ese equipo docente para que lo pueda formular, ¿no? En el marco de un acta acuerdo, ¿sí? Que se establece con una organización social o una institución o el desarrollo de una política, con quienes acordamos lo que vamos a hacer, ¿sí? Y ese acta acuerdo, por la cantidad, digamos, de pasos que tiene la propia Universidad de Buenos Aires, decidimos que no, digamos, que exprese un vínculo, que exprese un compromiso de trabajo, pero que no tenga la densidad institucional que tienen los convenios. Porque, digo, pasar por las distintas instancias para los convenios es comisión de extensión, consejo directivo, legales, dirección de jurídicos de UBA, consejo superior de UBA, o sea, ya era un imposible pasar por todos estos. Entonces tomamos, por todas estas instancias, tomamos el ejemplo de las prácticas que hace la carrera de trabajo social
en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Y adoptamos un modelo similar. Por eso hablamos de actas-acuerdos. Por supuesto que estas actas-acuerdos, ¿sí?, pasan por la Comisión de Extensión y pasan por el Consejo Directivo de la facultad, pero no son elevadas al superior. Bueno, luego, el resto de las tareas, digamos, de este equipo tiene que ver con empezar a tematizar, ¿sí?, los distintos desarrollos, lo que va pasando, ir generando lo que yo llamo una epistemología de estas prácticas. Hay que además adecuar las presentaciones en función de un formulario que recientemente se estableció desde el Consejo, desde la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires, hacer los ajustes en torno a lo que ya habían sido los programas, los que ya habían pasado. Digo, porque todo esto empieza a tener mayor densidad, a ser mirado por la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires y, digo, empieza a tener en los títulos de nuestros estudiantes un peso. Digo, con lo cual ahí sí hay que estandarizar de alguna manera. Entonces ahí hay un trabajo que el equipo de coordinación lo hace. Este proceso de estandarización o de compatibilidad entre las prácticas socioeducativas territorializadas, que son 64 horas, ¿sí?, y las 42 horas que dispone la normativa UBA. Bien, después todo lo que tiene que ver con la construcción del andamiaje teórico-conceptual. Nosotros partimos de la recuperación, digamos, de lo que viene formulando desde hace años el equipo de Adriana Puigros y puntualmente de la elección categorial que hace Lidia Rodríguez. Entonces, ahí nos tomamos y hacemos extensiva a las prácticas sociales, a las prácticas socioeducativas territorializadas, ¿sí?, como operador epistémico, la categoría de alternativa pedagógica. O sea, Lidia la plantea para lo que es el primario y la secundaria, y nosotros ya, digo, la vamos tomando para la universidad. Y a partir de los observables que estamos viendo en este recorrido, ¿sí?, vamos completando esa categoría, digamos, ¿no?, en esto de cómo es que la extendemos a la universidad. Bien, entonces, entre 2016, segundo cuatrimestre que se hace la convocatoria, 2017 efectivamente, y 2022, 2023 vamos a decir, porque seguimos con la política, o sea, la oferta se consolidó. Bueno, hoy, 2023, ya son 100 seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas, y digo, a esta altura ya son 2000 estudiantes que han transcurrido, que han pasado por estas prácticas en nuestra facultad. Bueno, aquí un mapa, digo, porque en las prácticas se plantean, esto también es importante, digamos, estas prácticas se plantean en relación a, digo, generaciones de vínculos, ¿sí?, que, digamos, muchos son motorizados desde la extensión universitaria a partir de distintos proyectos, pero también muchos otros a partir de procesos de investigación de nuestros investigadores. Muchos de nuestros investigadores hacen trabajo de campo, entonces, digamos, son instancias el trabajo de campo de generación de vínculos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el esfuerzo de volver contenido de enseñanza, esto que investigamos, ¿sí?, devienen los seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas también. Marco esto porque es importante, no solamente desde los equipos de extensión son los que plantean la curricularización, sino, digo, los equipos que residen en nuestros institutos también están empezando con este recorrido. Bueno, los barrios son, digo, por todos lados, se plantean los UBACIT, digo, yo siempre planteo, ¿no?, digo, muy a mi pesar, la Universidad de Buenos Aires tiene una vocación imperialista, hay equipos por todo el país dando vuelta en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y hay prácticas de extensión que se desarrollan también en Santiago del Estero, en comunidades indígenas de la provincia de Salta, sobre todo límite con el Pilcomayo, con Bolivia y con Uruguay, comunidades Huichí, Chorote, Chulupita, Piete, Toba, bueno, en Jujuy, que tenemos la sede de Tilcara,
en barrios del Gran Buenos Aires, en comunas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por todos lados hay prácticas de extensión en territorios. 2023, habiendo hecho este recorrido, estamos en un proceso de revisión interna de la política, ¿sí? Creo que hay otras posibilidades, digamos, de pensar estos seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Al ser seminarios de grado, ¿sí? Al ser seminarios de grado, no escapan a los límites que para nosotros tienen los seminarios de grado. Y uno de esos límites centrales, ¿sí? Es que los seminarios de grado en la Facultad de Filosofía y Letras no están planificados. Entonces, de repente tenés en carreras 20 seminarios de grado por cuatrimestre. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A competir por la matrícula. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. De modo que, por un lado, por supuesto, digamos, estamos ahí en proceso con... esto ya ha sido un problema detectado por nuestra secretaria académica, ¿sí? Se viene trabajando con los departamentos, pero digo, todavía, bueno, hay que encontrar la vuelta a la planificación. Entonces, en este límite, ¿sí? Digo, ¿cómo hacemos para encontrar los diferenciales de las prácticas socioeducativas territorializadas, ¿sí? Y para encontrar un nuevo formato que no salga a competir con los seminarios de grado? Así que para esto estamos justamente haciendo el proceso de autoevaluación interna de la política. Por un lado eso, de modo que ampliamos el equipo PCT con docentes de diferentes carreras para hacer esa planificación, para ajustar la propuesta, para volver a mirarla. Estamos en un proceso de ir construyendo la epistemología de las prácticas de extensión universitaria e iniciamos un proceso de formación de posgrado que le puse por título Hacia una pedagogía de la integralidad. Y bueno, iniciamos ya, digamos, 2 reuniones para establecer los términos de referencia del proceso de autoevaluación institucional. Y cierro con esto, ¿no? Digo, ¿por qué? Digo, ¿cómo plantear, cómo evaluar la integralidad contenida en este producto? ¿Sí? Esto que ven acá, vocabulario temático bilingüe guaraní-español, sucedió la confección de esta herramienta, ¿sí? En la Escuela 11 de la Villa 2124, en Barracas, muy cerquita de donde tenemos nuestro centro territorializado de extensión, que es ahí en Estación Buenos Aires, ¿sí? Del Belgrano Sur. Entonces, en la Escuela 11, muchos docentes le planteaban, digamos, a los equipos que están trabajando allí, nuestros estudiantes no aprenden, nuestros estudiantes no aprenden, nuestros estudiantes no aprenden. Y resulta que la mayoría de los estudiantes de esas aulas, ¿sí? Su primera lengua es el guaraní. De modo que teníamos que ir a un proceso de alfabetización del español como segunda lengua, ¿sí? Con lo cual, identificada la problemática, se empieza a trabajar con los docentes y con los estudiantes para, digamos, cómo hacemos, primero para enseñar el español como segunda lengua. Fue necesario construir este vocabulario temático bilingüe guaraní-español, ¿sí? Pero ajustado a la situación de la Escuela 11, o por lo menos del sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y este es el producto que sale, ¿sí? Y que por supuesto se está usando en las escuelas. Entonces, ¿cómo evaluar la integralidad contenida en este producto? Digo como para pensar también las PCT, ¿no? Porque esto es producto de una PCT, este vocabulario. Entonces, identificando los diferenciales con las propuestas de investigación más vinculada, voy a decir, al modo 1 de investigación, ¿sí? Donde el problema justamente aparece a partir de la hiperespecialización, pero no como demanda que se construye con el entorno. Bueno, construcción de indicadores para evaluar procesos, cómo evaluar los modos en que son apropiados socialmente este desarrollo. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo se usa esto en la escuela? ¿Sí? Digo, esa es una pregunta muy importante para la curricularización de la extensión. Fíjense incluso que en el SIGEVA, ¿sí? Ya se contemplan las producciones que hacemos
como producción científica, y fueron nombradas como desarrollos de procesos sociocomunitarios, como productos y como procesos de gestión pública. Con lo cual, en el sistema de evaluación y gestión actual de la Universidad Argentina, de los investigadores, de nosotros como investigadores y docentes, ya empezamos a tener nombre, nuestros desarrollos empiezan a tener nombre y categoría, ¿sí? Luego será discusiones de las comisiones técnicas, el puntaje, ¿no? Y esto es todo, es muy importante, por supuesto, y es toda una discusión que hay que seguir dando porque es parte del reconocimiento, del proceso de reconocimiento, ¿no? De lo que se produce, de la extensión pensada en clave de, insisto, política de conocimiento. Bueno, para terminar, entonces, seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas para nosotros son centrales en clave de pertinencia, son centrales en clave de expansión y cruces de fronteras disciplinares, ¿sí? Habilitan enormemente la interdisciplina y generan fundamentalmente nuevos contextos de legitimación y validación. Bueno, y por último, una pregunta para que quede rodando por ahí. ¿Toda práctica de intervención conjunta en un territorio es un proceso de co-construcción de conocimiento? Con esta pregunta nosotros iniciamos el trabajo con los equipos docentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivana, muy interesante la experiencia ahí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nos deja como muchas preguntas para pensar la experiencia acá en la Universidad de Luján. Así que bueno, nos anotamos muchas preguntas para ahora en el intercambio. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Viviana Macchiarola. Ella es doctora en educación, especialista en docencia universitaria, profesora en ciencias de la educación. Es profesora también titular en las asignaturas Planeamiento Institucional y Seminario de Investigación en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas. Fue coordinadora del área de Planificación y Evaluación Institucional de la Universidad de Río Cuarto entre los años 2015 y 2023. Coordinó la discusión y elaboración del Plan Institucional 2017-2023, la autoevaluación institucional y el diseño de la implementación del proyecto de incorporación de prácticas sociocomunitarias al currículo. Ha dirigido proyectos de investigación en temas referidos a currículo de formación docente, innovación y cambio educativo, evaluación de políticas públicas, en especial políticas de inclusión educativa y sobre la puesta en acto de políticas de territorialización de la universidad. También ha realizado varias publicaciones en este sentido y dirige tesistas y becarios de CONICET en estas temáticas, así que le vamos a dar la palabra a Viviana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, una alegría que también desde la Universidad de Luján se esté pensando, discutiendo, problematizando este proyecto, ¿no? Que creo que es tan valioso para el sistema universitario. Bueno, yo voy a contar un poquito, en primer lugar, algunos fundamentos desde los cuales planteamos este proyecto en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este es un proyecto, yo lo voy a plantear desde la perspectiva de toda la universidad. Y después les voy a contar un poquito, igual que hizo Ivana, cómo se fue construyendo la política en nuestra universidad. Las dificultades que hemos tenido, los avances, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, el concepto que tomamos de prácticas sociocomunitarias es coincidente con lo que planteó Ivana recién, en el sentido de que estamos pensando en, digamos, trabajos en territorio de estudiantes, docentes, miembros de la comunidad, en forma conjunta, colaborativa, para abordar problemáticas del territorio, ¿no? Que implican siempre, o sea, se pretende, o el propósito es que haya una co-construcción de conocimientos, participación de actores sociales, ¿sí? Es una
acto educativo y un acto político, así se entienden las prácticas sociocomunitarias, un acto educativo donde los estudiantes aprenden contenidos de las asignaturas del currículum en ese trabajo territorial, ¿no? O sea, por eso se curriculariza la extensión, ¿sí? Y implica siempre la participación de actores sociales subalternizados, ¿no? No es con cualquier actor. La extensión, por ejemplo, uno puede hacer extensión, incluso esta rama de la extensión que es la vinculación tecnológica con empresas. Bueno, aquí las prácticas sociocomunitarias es con sectores subalternizados, ¿sí? Que eso, bueno, fue toda una discusión en la universidad, cómo distinguir, cómo poner el límite, lo que decíamos, bueno, con aquellos sectores que no tienen voz, ¿sí? Que no tienen poder político y económico para que estas acciones puedan ser de alguna manera realizadas con otros sectores, ¿no? Entonces ahí es donde acude la universidad pública. Bien, ¿cuál fue el fundamento político, fundamentalmente, de incorporar prácticas sociocomunitarias al currículum? En primer lugar, desde la concepción de derecho, ¿no? Y sobre todo esto que Girolev y otros autores van a llamar derecho de tercera generación. El derecho de primera generación, derecho a la educación de primera generación, es que todos los estudiantes accedan a la universidad. La segunda generación, que accedan, permanezcan y aprendan contenidos relevantes, egresen en los tiempos previstos. Y se habla también de ese derecho de tercera generación, que es que si sabemos que las desigualdades educativas en la universidad tienen que ver con las desigualdades sociales, es un deber, una responsabilidad de la universidad trabajar para mitigar esas desigualdades sociales que producen las desigualdades educativas. Entonces, de ahí surge el concepto de compromiso social universitario, ¿sí? En el que se enmarcan las prácticas sociocomunitarias. En esto de la responsabilidad de la universidad de trabajar por la justicia social, por la igualdad social, etcétera, que sabemos que producen o son, digamos, mitigan el derecho de primera y segunda generación. En cuanto a fundamentos epistemológicos, nos planteamos que la construcción de un nuevo modo de conocer, ¿sí? Recién Ivana decía, no es el modo uno, ¿sí? Sino que es, en las prácticas sociocomunitarias se construye un conocimiento práctico, ¿sí? Estudiantes, docentes, miembros de la comunidad construyen conocimiento desde, para y en la acción, ¿sí? Por eso lo llamamos que es un conocimiento práctico, ¿sí? Incluye saberes, no solamente conocimientos. El saber se construye desde la experiencia, no necesariamente formalizado, muchas veces intuitivo, ¿sí? Tiene componentes actitudinales. Implica también diálogo entre diferentes tipos de conocimientos y saberes. Allí en los fundamentos tomamos un autor, Giron, que él cuando trabaja el conocimiento que se construye en la investigación acción participativa, dice él, es un conocimiento práctico que articula diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Y lo vemos en las prácticas sociocomunitarias. Uno es el conocimiento experiencial, el conocimiento que se construye en la acción, en la práctica concreta, ¿no? Conocimientos proposicionales también, porque también necesitamos acudir al conocimiento teórico para poder interpretar, ¿sí? Interactuar con el conocimiento experiencial. Y conocimiento representacional también. ¿Por qué? Bueno, ahí también lo mostraba Ivana recién, ¿no? Cómo podemos usar el arte, la música, las cartografías, otro tipo de representaciones simbólicas, ¿sí? Se juegan en las prácticas sociocomunitarias, que no es solo el conocimiento proposicional o teórico, ¿sí? En esa interacción entre conocimiento experiencial, proposicional y representacional se construye esto que llamamos conocimiento práctico, que es el tipo de epistemología, digamos, que subyace en las experiencias de curricularización de la extensión. También se va a dar necesariamente, cuando hacemos prácticas sociocomunitarias, también lo decía recién Ivana, procesos de interdisciplina, la complejidad de los problemas del territorio. En cualquier problema territorial que abordamos se entretejen dimensiones de diferente tipo, diferentes económicas, sociales, políticas, biológicas, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos siempre acudir a miradas interdisciplinarias. En cuanto a los fundamentos más pedagógicos,
pedagógicos, también decimos que en las prácticas sociocomunitarias se aprende de otra manera, ¿sí? Hay una ruptura con los modos de aprender clásicos, ¿no? Primero que es un aprendizaje experiencial, ¿sí? Experiencial y reflexivo. Y acá tomamos el concepto de experiencia del mismo Dewey, ¿no? La experiencia tiene siempre ese elemento activo, que es hacer sobre algo. En las prácticas sociocomunitarias se actúa, se producen cambios. La experiencia siempre produce algún cambio en este caso, en el territorio. Pero también tiene ese elemento pasivo que es lo que nos cambia a nosotros. La experiencia nos cambia, nos modifica a los estudiantes, ¿sí? El mismo La Rosa dice, la experiencia es eso que me pasa, ¿no? Y en la experiencia a los estudiantes les pasan cosas, ¿sí? Les pasan cosas, además de hacer experiencias que puedan transformar las problemáticas que abordamos, ¿no? Y por eso, y ese creo que es el gran valor de las prácticas sociocomunitarias, de pensarlos como un ciclo reflexivo, ¿no? Donde van interactuando el conocimiento representacional, el conocimiento experiencial y práctico, y está esa instancia de reflexión, que no lo tiene necesariamente la extensión sola, ¿sí? Que los estudiantes, después de transitar por prácticas en el territorio, ¿sí? Vuelvan al aula y puedan reflexionar en el sentido de reconstruir lo que hicieron y reconstruirlo usando marcos teóricos, ¿sí? Puedan discutirlo, puedan interpretarlo, por qué ocurre lo que ocurre, cómo ocurre lo que ocurre, qué tiene que ver nuestra profesión con lo que está ocurriendo en el territorio. Esa instancia en ese ciclo reflexivo es sumamente importante, que creo, sin desvalorizar los otros tipos de experiencias, pero, por ejemplo, los voluntariados, donde practican estudiantes como prácticas dentro de su militancia estudiantil, que no está acompañada después, curricularizada, y esa instancia de reflexión y trabajo teórico y práctico en el aula con los profesores, eso no está necesariamente, no está tampoco en la extensión sola. Creo que ese el gran valor es esa vuelta, ese trabajo también en el aula, antes y después del trabajo en el territorio, para que el trabajo en el territorio no sea mero activismo, ¿no? ¿Sí? Y pueda ser reconstruido a la luz de las categorías teóricas de la propia profesión para la cual el estudiante se está formando, ¿sí? Profesión en la que están. Creo que eso fue un fundamento pedagógico central. Es un conocimiento crítico y pasional, ¿no? Eh, Pasional en el sentido que es encarnado, conmueve, incomoda, ¿sí? Las prácticas sociocomunitarias incomodan, nos producen rupturas, nos producen alegrías, dolores, dudas, incertidumbres. Eh, los estudiantes en una de las entrevistas que tomábamos nos decían, después les voy a pasar algunos otros testimonios, cuando volvíamos en el colectivo después del barrio, ya no éramos los mismos, decían, ya no fuimos los mismos, ¿no? Y todo lo que sentían en términos de dolores, en términos de alegrías compartidas, etc. Es un conocimiento verdaderamente pasional, ¿no? Y también comprensivo en términos de Perkins, ¿no? Donde el estudiante ya no aprende a repetir, sino que usa el conocimiento, y un uso creativo del conocimiento para diagnosticar, proyectar, comparar, justificar, etc., ¿no? Hay uso del conocimiento, ¿no? En ese sentido del término de aprendizaje comprensivo de Perkins. Es un conocimiento también y un aprendizaje expandido y distribuido, ¿no? Se aprende con otros, ¿no? Lo decía recién Ivana, siempre es con otros también distribuidos simbólicamente, como recién decía, palabras, también otros sistemas representacionales, y físicamente distribuyen, en el sentido que no se aprende en el aula, sino justamente, como diría Tomasino, en la intemperie del territorio, ¿no? En la intemperie, no, justamente el logo que nosotros usamos cuando empezamos con las prácticas sociocomunitarias en el 2009 para hacer la difusión, la comunicación y trabajar, eran los afiches, un pupitre en el campo, en el medio del pasto, ¿no? El pupitre en medio del pasto. Ese es el logo, sigue siendo el logo de las prácticas sociocomunitarias en Río Cuarto. Bien, dicho esto en términos digamos, como los fundamentos epistemológicos, pedagógicos de las prácticas sociocomunitarias, les cuento un poquito cómo
se fue construyendo la política institucional. En realidad nosotros empezamos a pensar a las prácticas sociocomunitarias desde la Secretaría Académica, no desde la Secretaría de Extensión. Por ahí, el 2005, para allí, cuando había ido la CONEAU nos hace un señalamiento de que la universidad no tenía un modelo curricular explícito, ¿sí? Entonces, desde la Secretaría Académica empezamos a pensar un modelo curricular. Bueno, ¿qué modelo curricular sostenemos en nuestra universidad? Y ahí pensábamos que, bueno, todo currículum tenía que tener un campo epistemológico, un campo teórico, un campo práctico, pero también un campo de formación sociocrítica que atravesara a todas las carreras, aún las ingenierías, la física, la química, que todo estudiante también, además de esa formación epistemológica, teórica y práctica, sí, tecnológica, también vamos a incorporar, tuviera una formación sociocrítica. ¿Cómo hacerlo? ¿Con una materia? Decíamos, no, digamos, no se aprende teóricamente la formación sociocrítica. Y ahí decimos, bueno, empezamos a pensar en la necesidad de que los estudiantes se incorporaran a proyectos donde pudieran estar trabajando con las problemáticas de sectores subalternizados vinculados con las carreras que ellos estaban cursando, ¿sí? Ahí empezó a surgir la idea, ¿sí? Que se fue trabajando, se fue nutriendo de algunas otras experiencias. Teníamos de base 2 experiencias muy valiosas que venían realizando por motus propios en agronomía veterinaria, de algunas asignaturas, se iba y se sigue yendo, ese proyecto continúa, de trabajo de pasantías de los estudiantes con agricultores familiares de la provincia de Misiones, ¿sí? Que ahora se ha extendido con otros grupos de agricultores familiares. Y también una experiencia de la cátedra de sociología que trabajaban con escuelas de sectores marginales, desde hacía varios años, ¿no? Bueno, eran 2 experiencias, había otras, y se comienza a discutir el proyecto, tratar de consensuarlo, armarlo con distintos sectores, como, bueno, todos los consensos y discusiones que se hacen cuando uno intenta elaborar alguna normativa, ¿no? Y allí teníamos además, esto me olvidábamos, el plan plan institucional, en el que participé en la elaboración del año 2007. En ese plan ya se proponía fundamentalmente bueno, esta idea de una formación del estudiante, la formación sociocrítica del estudiante y la idea de compromiso social universitario, ¿no? Entonces, a partir de allí se elaboró una normativa, ¿sí? Una resolución, la resolución 322 del año 2009, que era muy breve, sigue vigente, donde el objetivo, no se las leo todas, la pueden consultar en la página web de nuestra universidad. El objetivo central era construir y afianzar un currículum que coadyuve a la creación de conciencia social y ciudadana en el marco de la función crítica de la universidad. Y el artículo 1 decía: aprobar la incorporación de prácticas sociocomunitarias a los planes de estudio de todas las carreras de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la modalidad de módulos, dentro de las asignaturas, seminarios, talleres o espacios de prácticas profesionales ya existentes en los actuales planes de estudio, ¿sí? Eso decía el artículo 1. Después el artículo 2 simplemente decía que las facultades las reglamentarían en función de sus particularidades, la carga horaria y modalidades de inclusión. Como verán, lo que propusimos en el año 2009, en esa resolución, es que se incorporan. No estaba en condiciones la universidad en ese momento de plantear un cambio de planes de estudio. No estábamos en condiciones, veníamos ya de cambios de planes de estudio recientes. Si hablábamos de cambio de planes de estudio, nos mataban directamente, no íbamos a tener consenso. Entonces, la idea fue, en módulos, incorporar módulos dentro de las asignaturas, seminarios o talleres existentes, dentro de los planes existentes, como estaban, ¿sí? Tomamos la idea de módulos y definimos después en el desarrollo de la resolución
tomamos el concepto de módulo de la Universidad de Xochimilco de México, que había hecho una reforma hace años, la idea de módulos como integración de actividades docentes, investigación y extensión en torno a problemáticas de la práctica profesional. Que aquí fueran problemáticas de la práctica profesional, pero problemáticas del territorio, ¿sí? Entonces, esa idea de módulos como unidades, digamos, dentro de los planes existentes. Fíjense que acá tampoco pusimos la obligatoriedad de los estudiantes, no lo ponemos como requisito para el egreso, cosa que sí han hecho otras universidades. Nosotros decidimos no hacerlo, la obligatoriedad está en el plan de estudio, ¿sí? La obligatoriedad es de alguna manera curricular, no del estudiante, ¿sí? Y esto lo tomamos antes de, entre todas las acciones previas a la construcción de esta resolución, habíamos viajado con algunos compañeros a un seminario latinoamericano que se había hecho sobre, que se denominaba en ese tiempo aprendizaje-servicio. Y ahí conocimos las experiencias de otros países y la de México, por ejemplo, que ellos habían puesto la obligatoriedad en los estudiantes y que nos contaban que la sacaron. ¿Por qué? Porque había carreras que no habían incorporado una práctica sociocomunitaria, después los chicos se tenían que recibir y estaban desesperados buscando qué hacer cualquier cosa, digamos, inclusive hasta se hacían firmar algún proyecto, que habían participado en un proyecto cuando en realidad no lo era, porque tenían la desesperación de que se recibían y no habían cumplido con ese requisito. Bueno, ante el comentario de algunas experiencias de ese tipo, dijimos, bueno, no, obligatoriedad para el estudiante no, sí para, incluso lo pusimos en la resolución, progresivamente en los planes de estudio, ¿sí? De la universidad. En la medida que esté incorporado en el plan de estudio, el estudiante las va a transitar. Bien, como todo texto, allí, bueno, fue discutido, fue aprobado por unanimidad, tuvimos mayor resistencia en la Facultad de Ingeniería, fue la más resistente, la más reticente a la aprobación, y sí, muchísimo apoyo, el apoyo total de los estudiantes, que inclusive cuando en algún momento tuvo riesgo de caída del proyecto, de la ejecución del proyecto, siempre han sido los que han salido en defensa del proyecto, ¿no? ¿Qué instrumentos usamos para poner en acto la política? Porque la política no es una norma, la norma hay que desarrollarla. Después de la resolución del año 2009, las dos primeras facultades que las reglamentaron fueron la Facultad de Humanas y Agronomía Veterinaria, ¿sí? Bueno, ¿qué usamos? Usamos convocatorias. Creo que Ivana hacía referencia a esto, convocatorias institucionales anuales tenemos donde se convoca el rectorado. Las prácticas dependen en nuestra universidad, olvidé decirlo, de la Secretaría de Planeamiento, ¿sí? En la Secretaría de Planeamiento es donde se construyó el plan institucional, donde se hace la autoevaluación institucional, y este proyecto, inicialmente dijimos, el planeamiento es articulación, ¿sí? Es digamos, justamente, bueno, una estrategia de articulación dentro de la universidad, ¿no? Entonces, articula justamente académica, la Secretaría Académica y la Secretaría de Extensión. Desde la Secretaría de Planeamiento, entonces, se hicieron convocatorias anuales, así como se hacen convocatorias de los proyectos de investigación, financiados, con financiamiento. Tratamos siempre que el financiamiento fuera equivalente al financiamiento de los proyectos de investigación y de extensión, evaluados por pares, o sea, se forman comisiones que las evalúan en función de criterios que hemos acordado, ¿sí? Y, bueno, se van desarrollando, se van acompañando estos proyectos que presentan los equipos de cátedra, ¿sí? Presentan los equipos de cátedra. Hicimos, presentan equipos de cátedra, sí, en articulación con lo que nos ayudó muchísimo, después que fue un proyecto posterior a la creación de prácticas sociocomunitarias, en función de las problemáticas detectadas por el Consejo Social. Nosotros tenemos un Consejo Social, ¿sí? El Consejo Social realiza diagnósticos, relevamientos de problemáticas, lo ha hecho a través de dos instrumentos, uno asambleas donde se han convocado a representantes de gremios, representantes del Estado nacional, provincial, local, representantes de distintas organizaciones sociales, etc. En esas asambleas
se trabajan problemáticas y mesas territoriales. El Consejo Social tiene mesas territoriales. Las mesas territoriales son mesas en distintos barrios de la ciudad, donde esas mesas articulan a distintos referentes barriales, diferentes referentes de educación, de salud. Y en esas mesas también se detectan problemáticas. Entonces, las prácticas sociocomunitarias que se presentan en esas convocatorias tienen sí o sí que responder a alguna de esas problemáticas detectadas por el Consejo Social y articularse con las organizaciones, las instituciones que hayan expresado esa demanda, ¿sí? Y trabajar con ellos esa demanda para transformarla en problemas. Sabemos que hay que construir la demanda, ¿sí? Y hacer un trabajo para decir esto es un problema, a partir del cual se formula un proyecto. Entonces, ese es el mecanismo que hemos establecido para impulsar las prácticas, que en este se han ido presentando alrededor de 60 proyectos por año, ¿sí? Tenemos casi el 80% de las carreras de la universidad que ya tienen al menos una práctica sociocomunitaria incorporada a sus planes de estudio. E hicimos también, bueno, nosotros venimos del campo de planeamiento, así que además del proyecto fuimos evaluando el proyecto, ¿sí? Después de 2 convocatorias hicimos una evaluación a través de encuestas a los estudiantes y entrevistas de estudiantes, a docentes y a miembros de la comunidad, ¿sí? A partir de esa evaluación, bueno, vimos fortalezas y vimos algunas dificultades. Una de ellas, dificultades que nos permitió dar un giro en la siguiente convocatoria. Una de las problemáticas que evidenciamos es que había territorios, había barrios, donde había varias prácticas de distintas materias que no se articulaban entre sí, ¿sí? Entonces la gente del barrio decía, viene la universidad para esto, viene la universidad para esto, viene la universidad para esto otro, ¿no? Y después también en algunas carreras, en psicopedagogía, por ejemplo, había más de una práctica a lo largo del currículum, donde los estudiantes también se quejaban de que tenían varias prácticas y que no estaban articuladas entre sí. Entonces, ¿qué hicimos? La próxima convocatoria a prácticas sociocomunitarias hicimos la convocatoria común, como veníamos haciendo, pero hicimos paralelamente otra modalidad que la llamamos prácticas sociocomunitarias en red, a las cuales pusimos más presupuesto. Ustedes saben que a veces los presupuestos orientan las prácticas de los universitarios. Las prácticas en red, curriculares o territoriales. Las prácticas en red, ¿qué les pedíamos? Que si había varias prácticas en un mismo plan de estudio, estuvieran articuladas, se constituyeran en un trayecto donde los estudiantes fueron progresivamente trabajando en un mismo territorio, con una misma práctica, pero articuladas entre sí, ¿sí? Y donde también pudieran estar articuladas con proyectos de investigación. Y prácticas en red territoriales, donde también se articularan varias prácticas en un mismo territorio en torno a un problema común, ¿sí? Entonces pusimos eso como requisitos para las prácticas en red. ¿Qué avance hicimos ahora más recientemente? En el año 2017, ¿sí? Ya desde la Secretaría Académica se inicia un proyecto de innovación curricular, así se lo llama, que es un proyecto para movilizar la reforma de los planes de estudio. Allí sí, a partir de ya algunas líneas que venían ya del nacional y demás, se planteó este proyecto que se llama Hacia un currículum contextualizado, flexible e integrado, aprobado por resolución 297 del Consejo Superior, donde ahí sí se impulsan cambios de planes de estudio y hay lineamientos para esos cambios de planes de estudio. Lineamientos que tienen que ver con mayor integración curricular, que haya espacios de integración curricular, incorpora la flexibilidad, con mayor cantidad de materias optativas, electivas, contenidos transversales como derechos humanos, políticas de género, políticas de medioambientales como contenidos transversales a lo largo del currículum, y entre ellas también la incorporación de prácticas sociocomunitarias. Ahora sí, es obligación, no se aprueba el plan de estudio si no está explicitado en qué espacio curricular se incluyen módulos de prácticas sociocomunitarias, ¿sí? Tienen que quedar ahora sí explícito como requisito para la aprobación del plan de estudio, no para el egreso. De nuevo, la obligatoriedad en el plan. También
todo proyecto requiere abrir viabilidad política, económica, organizativa, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, tiene presupuesto asignado por para el propio rectorado, que ahora, bueno, hay presupuesto que lo da la Secretaría de Políticas Universitarias. Acompañamos siempre con procesos de formación docente, ¿sí? Hicimos cursos con Humberto Tomasino, ha visitado varias veces nuestra universidad. Ahora estamos planificando un trayecto de formación con varios cursos entrelazados que incorpora la sistematización de prácticas, entre otros contenidos. Tenemos una mesa de articulación entre las facultades, o sea, ¿quién gestiona las prácticas sociocomunitarias? Lo que llamamos la mesa de prácticas, que depende de la Secretaría de Planeamiento. Esa mesa está formada por un representante de cada facultad, que lo designa el decano o decana de cada facultad, la Secretaría Académica, la Secretaría de Extensión, centros de estudiantes y Consejo Social. Todos esos actores son la mesa que coordina, bueno, todas las convocatorias, el seguimiento y la evaluación de las prácticas. Incorporamos también la valoración en carrera docente. O sea, cuando se está reformando el régimen de carrera docente, y se incorpora en el régimen de carrera docente la valoración de la realización de prácticas sociocomunitarias. Y a los estudiantes se los acredita en el certificado analítico. En el certificado analítico de cada chico figura la realización de prácticas sociocomunitarias en tal asignatura con tal carga horaria, ¿sí? Eso nosotros cuando hacemos al final llenamos las planillas en el CIAN, el Sistema de Información de Estudiantes, además de poner la nota, regular, libre, etcétera, la calificación, le ponemos si realizó o no realizó y en qué materia y con qué carga horaria. Bien, esto es más o menos lo que hemos ido haciendo. Les comento, leo en la evaluación que hicimos algunos testimonios de las entrevistas de los chicos, como para que ustedes tomen alguna encarnadura del proyecto. Uno dice acá: aprendí que no todos vivimos en la misma realidad y que también hay que saberse poner en el lugar del otro. Y a mí también me cambió la concepción que tengo del mundo después de haberlas hecho. Bueno, tampoco es que hoy soy una persona totalmente distinta, dice riéndose, pero sí tengo otra visión. Otro estudiante dice: la práctica te permite estar viendo la realidad que cambia continuamente y a uno le exige que vos estés moviéndote en conjunto con ella. Creo que también aprendí lo que implica la práctica misma en el sentido de movimiento y de improvisación. Acá otro estudiante dice, que también Ivana lo señaló, dice: a mí en lo personal me cambió. Yo sé que a partir de eso y de otras experiencias, mi futuro rol profesional va a ir por una orientación que va por ese lado, por lo comunitario, por lo social. Iría a trabajar en otros contextos y realidades con un montón de desigualdades. Entonces a mí me cambió totalmente la profesional que yo quiero ser. Otro estudiante dice: ¿de qué modo adquirir conocimiento? Creo que en la práctica y en la experiencia misma, en el transcurrir del proceso de la práctica. Es un aprendizaje personal y compartido que no puede darse en el aula. Es algo que se necesita vivenciar. Bueno, hay muchos otros testimonios, pero también, bueno, algunas cuestiones negativas, ¿sí? También pedimos en esa experiencia, en ese estudio, investigación evaluativa que hicimos, pedimos sobre todo a los profesores metáforas de qué era para ellos haber realizado una práctica sociocomunitaria. Pedimos metáforas porque sabemos, y que si les preguntamos en forma directa, los profes recitamos lo que sabemos que se quiere decir, ¿no? Recitamos teoría. Entonces la metáfora permite que salgan más las concepciones subyacentes. ¿Y qué vimos ahí? ¿Qué hay? Ustedes saben, bueno, las políticas se ponen en acto, ¿no? Diría Boll, y son reinterpretadas. Una cosa es la política, y uno tiene la normativa y todos los instrumentos para implementar las políticas, ponerlas en acto, pero después son reinterpretadas, recreadas y fundamentalmente a partir de las concepciones que cada sujeto tiene, ¿no? Entonces ahí, a partir de estas metáforas, pudimos hacer
un análisis de algunas concepciones subyacentes que no van en línea todas necesariamente con el ideario de prácticas sociocomunitarias en el marco de lo que nosotros llamamos extensión crítica, que es un movimiento latinoamericano, bueno, Humberto Tomasino, Cano, Seche, etcétera, ¿no? Y bueno, algunas veíamos que hay algunas concepciones de las prácticas sociocomunitarias muy que las llamamos más transferencistas, ¿no? Algunos decían, es volcar, vamos y podemos volcar el conocimiento hacia, ¿no? Esa idea de aplicar, esa idea de racionalidad técnica. En la universidad se construye teoría y vamos al territorio y allí, de alguna manera, los estudiantes pueden poner en práctica los conceptos teóricos que aprendieron en la materia, ¿no? Entonces, está esa concepción también subyacente, incluso en algunos estudiantes, ¿no? Esa idea de racionalidad técnica, ¿no? Después también está muy fuerte la idea, incluso nosotros los ligamos con los que son los intereses constitutivos del conocimiento de Habermas, ¿no? Allí habría más un interés técnico, ¿no? En otros está más la idea de la solidaridad, ¿no? Del hacer el bien, del estudiante solidario, para la resolución de problemas. Aparece mucho, vamos a resolver problemas, ¿sí? Eh, Interactuar con otros para resolver problemas emergentes. El tema es que, bueno, allí hay que trabajar que la universidad, para empezar, no resuelve problemas sola, porque si no lo hacemos en articulación con el Estado y con otras organizaciones sociales, la universidad sola no puede. Y por el otro lado, la idea de resolución de problemas muchas veces trabaja sobre el emergente, sobre lo que aparece, ¿sí? Y no necesariamente sobre las causas de los problemas, ¿no? Y bueno, y en otros aparecían otras metáforas que hacían más, bueno, no las traigo acá, las podemos después, tenemos un artículo donde hemos publicado, más una visión más crítica, ¿no? Donde la práctica sociocomunitaria no es solo resolver problemas, sino aparece la idea de justicia social, de trabajar más en términos de el logro de autonomía y organización en las comunidades, porque lo que se busca es de última trabajar juntos para que la universidad no tenga que estar más allí, ¿no? Que los grupos se empoderen, generen autonomía, generen propuestas propias y donde haya una idea más de interacción entre teoría y práctica, ¿no? Y donde se pueda develar, que por eso creo que ese es el gran valor de las prácticas sociocomunitarias, poder trabajarlo después en el aula con los estudiantes para poder develar cuáles son las coordenadas económicas, políticas y sociales que producen los problemas que estamos abordando y qué podemos hacer desde nuestra profesión y qué hace la profesión también a veces para fortalecer esos problemas, ¿no? Digamos, esas desigualdades, también mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Bien, eh, esto también en términos de problemáticas, de dificultades que tenemos, está el tiempo de los tiempos. Bueno, todos los que estamos en estos temas los decimos, los tiempos de la academia y los tiempos del territorio. Uno va al territorio, cuando los chicos están con parciales, con exámenes, vacaciones, se desaparece del territorio y los problemas en el territorio siguen, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Y en eso estamos pensando, pensábamos, ¿no? En ampliar las prácticas sociocomunitarias en términos de proyectos integrales de investigación, extensión y docencia, ¿sí? Donde la práctica sociocomunitaria sea un componente más de esos proyectos integrales que permanezcan, permanezcan a lo largo del tiempo y donde haya equipos que se comprometan también aún en vacaciones y demás, a dar continuidad, ¿no? a los proyectos, insertarlos en proyectos integrales de más largo alcance, ¿no? Y creo que, bueno, como desafíos, creo que hay que seguir investigando, evaluando, ¿sí? Y sistematizando las experiencias para aprender todos juntos, las distintas universidades, las distintas experiencias, por eso es muy valorable esto que han encarado ustedes acá en la Universidad de Luján. Mucha vigilancia epistemológica y política, ¿sí? Porque como les mostraba yo recién a través de estas metáforas que pedíamos, se puede llegar a desvirtuar el sentido crítico. Cuando a un proyecto se extiende, corremos el riesgo que se desvirtúe el sentido crítico que le queremos dar al proyecto.
Avanzar hacia la integralidad de funciones. Creo que las prácticas sociocomunitarias integran docencia y extensión, pero tenemos que integrar la investigación también. Y creo que también hay que acompañar el proyecto, por lo menos en mi universidad. Creo que ustedes en Luján tienen el privilegio de tener una organización institucional que no es disciplinaria, entiendo, pero bueno, en la nuestra tenemos la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería, Agronomía Veterinaria, Ciencias Económicas. Los departamentos son departamentos por disciplinas. La organización institucional disciplinar tiene una gramática que no condice con la gramática del territorio, que es una gramática indisciplinada, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hay que acompañarlos con cambios en las gramáticas institucionales que, bueno, obviamente requieren cambios mucho más profundos. La última frase, Viviana, se cortó. Justo se cortó. Ah, no, simplemente decía que dejaba acá y dejo espacio para las preguntas. Aportes nos hacen pensar un montón, así que les parece que pasemos a la palabra, así, a la ronda de preguntas, así que bueno, abrimos la ronda. No sé quién quiere empezar. Hola, Javier. O no escuchan. Sí, por allá no escuchan. Hola, buenas. Miguel, muchas gracias por los aportes. Por ahí, pensando en las intervenciones de las dos compañeras, todo el tiempo aparece la reflexión sobre nuestras posibilidades de sacar la uno, ¿no? Que son las que son. Viviana, por ahí tenés una mirada optimista de la cuestión. Estamos bastante más complicados que lo que vos planteás. Porque, de hecho, tenemos una ventaja relativa que es que nos encontramos equipos docentes muy variados en las aulas, ¿viste? Por espacios de interacción comunes, habituales, cotidianos. O sea, vos podés estar dando clase de educación en un aula y al lado hay una clase de física o de economía, por la estructura departamental, pero después hay compartimentos muy duros y no están resueltos. Y tenemos un problema de déficit de política institucional de hace muchos años, de hace décadas. Está faltando iniciativa, hay que repensar eso y capaz que esta es una buena oportunidad. Acá estamos en el Departamento de Educación sobre todo, y ciertos márgenes importantes como para pensar varias cosas. Hay ejemplos de la articulación con otras carreras, con carreras de otros departamentos, vinculadas a otros departamentos. Acá las carreras no son de facultades. Hay mucho recorrido también, hay mucha experiencia de esa que contabas vos, de ciertos equipos que han desarrollado con más continuidad experiencia. Eso está, eso hay que retomarlo. Hay áreas completas que tienen trabajo en el territorio muy significativo y han construido mucho conocimiento alrededor de eso. Pero tengo la lectura, me parece que la comparto con bastantes compañeros, no sé si con todos, habría que ver cómo la están viendo los presentes, las presentes. El déficit más serio es la incorporación de estudiantes en esos procesos, ¿no? La extensión está planteada. En la UNDU, voy a ser un poco picante para discutirlo, ¿no? Pero en la UNDU está pensada como la actividad de ciertos equipos docentes que en su tiempo extra aula se dedican a hacer algo útil y a veces formativo para sí mismos.
No, los estudiantes están de manera absolutamente secundaria en esos procesos, y eso probablemente tenga mucho que ver con la idea de que aprendemos en el aula del saber maravilloso que tenemos los docentes. No hay otro lugar donde aprender que no sea fundamentalmente escuchándonos. Y en ese plan el proceso de aprendizaje. O sea que hay un desafío muy interesante. Ojalá que estas discusiones sobre internalización movilicen eso, ¿no? Que es la oportunidad de aprender no solo afuera, sino también, o sea, la intemperie, como decías vos, sino también haciendo de la afuera, poniéndose en el lugar de construcción de la afuera, ¿no? Cuando los estudiantes, por lo menos los que tuve posibilidad de conocer en estos años, se han encontrado con eso, hacen evaluaciones parecidas a las que vos compartiste, ¿no? De agradecer la posibilidad de transitar experiencias donde se conmueven, o donde la realidad a la que se enfrentan los desafía, las desafía y les hace discutir su inserción como profesional. Pero no es lo habitual, y el desafío es ese, que pueda ser parte de la experiencia de cualquier estudiante, de todas, de todos los estudiantes, de cada uno. No sé cómo lo ves todo eso. Aparte, los estudiantes. Eran unos compañeros. Acá hay unas. Gracias, muy interesante. Bueno, yo les hago una pregunta, un poco el otro, les marco un poco el contexto de la pregunta. El otro día estábamos hablando con un compañero de la Universidad de la República, que está en el programa APEX, el AUDELAR, y bueno, y en el contexto de, bueno, justamente problematizar, ¿no? En relación a la curricularización, él me planteaba, bueno, cómo estaba estructurado acá en la ULU el tema de la extensión, ¿no? En vías para pensar la curricularización. Y bueno, yo le contaba que acá nosotros tenemos la idea de proyectos y acciones, ¿no? Que los equipos docentes presentan acciones y proyectos. Y él me decía, que esto es un poco la pregunta, que la idea de poder planificar, ¿no? Las líneas de trabajo, ¿no? Porque si no, que ayer un poco en una mesa lo conversábamos, en el territorio por ahí hay muchos equipos que vamos al mismo lugar a hacer por ahí diferentes cosas, pero con las mismas organizaciones, y a veces se empieza de cero en muchas cuestiones, ¿no? Entonces les quería preguntar en esto de las prácticas sociales comunitarias, territorializadas, ¿no? Bueno, tienen diferente denominación de acuerdo a las universidades, ¿cómo habían trabajado esta cuestión, ¿no? Para, si tenían líneas estratégicas, cómo planificar un poco el trabajo en el territorio, ¿no? Porque si no, hay veces que somos un montón de universitarios en el mismo territorio, a veces haciendo cosas similares y sin conocernos o sin planificar el trabajo allí. Bueno, esa es un poco la pregunta. Bueno, no sé si querés responder, Ivana, primero o después. Un poco, creo que, bueno, en la exposición creo que lo dije, cuando nosotros advertimos esa problemática, ¿sí? Le dimos un giro ahí a las convocatorias que hacemos, las dos últimas, la que hicimos, bueno, la penúltima fue antes de la pandemia y la última el año pasado, donde promovemos la conformación de redes, ¿sí? Que los grupos que están trabajando en el mismo territorio o en una misma carrera se articulen entre ellos y armen un proyecto común, ¿sí? Nos falta mucho, ¿eh? Está claro que son intentos, pero cuesta mucho la articulación. El instrumento que más nos está sirviendo para lograr esas articulaciones y elaborar un plan. Bueno, yo olvidé también decir, tuvimos el plan estratégico 2017, ahí se plantean estas cosas. Uno de los objetivos es
en el plan 2017 es la integralidad de funciones, y ahí lo que proponemos, intentamos, y con avances, retrocesos y dificultades, es la planificación a partir de las problemáticas emergentes del Consejo Social, ¿sí? Y ahí entonces, en ese relevamiento que hace el Consejo Social, identificar los problemas, agruparlos, hicimos todo un trabajo de clasificación y agrupamiento de las problemáticas en función de áreas, y que las prácticas, lo mismo que las prácticas de extensión y también las de investigación, puedan responder a esas problemáticas, ¿sí? Pero bueno, no es fácil, no te voy a decir que es la idea y el mecanismo que pensamos, pero no es fácil. Además, bueno, las universidades también tenemos eh, las variaciones en las gestiones, afortunadamente la democracia universitaria, que bueno, modifica gestiones, pero a veces también los cambios de gestión cambian las direcciones de las políticas, ¿no? Bueno, contesto para el caso de Filo. A ver, nosotros, ese fue el mayor temor con el que arrancamos, digamos, la cuestión de la curricularización. Y lo expresábamos como saturación del territorio, ¿no? Le teníamos mucho miedo a eso. Por eso yo decía, bueno, ¿qué es lo que tiene que decir la extensión en el momento de la aprobación de la propuesta? Por eso armamos este acta acuerdo, ¿sí? En el acta acuerdo, digo, nosotros entonces, desde la Secretaría de Extensión, no solamente colaboramos, digamos, en la identificación de, digo, cuál es ese marco de trabajo común, qué es lo que se va a hacer, cuál es la propuesta acordada, cuáles son los objetivos de intervención y cuáles son los objetivos de enseñanza, sino que además sabíamos, en esta clave de planificación, ¿sí? en qué territorio se iba a hacer la práctica, ¿sí? De modo que hasta el día de hoy no pudimos planificar y no tuvimos saturación del territorio. Lo único que tuvimos y que pasó en este primer cuatrimestre es que se nos inscribieron 100 estudiantes en una PCT. Hasta ahora venían, o sea, son números que van entre 30 y 10 estudiantes, y que siempre hay, digamos, desgranamiento, con lo cual es un número, digamos, muy interesante para el desarrollo de un seminario de práctica socioeducativa territorializada. Pero 100 estudiantes era una barbaridad. Nosotros no podíamos meter 100 estudiantes en un centro de acciones familiares, ¿no? Que era donde se planteaba una PCT de la carrera de edición vinculada a la ESI, ¿sí? De modo que tuvimos que abrir con la misma propuesta de seminario en el Bajo Flores y en el SIDAC, en nuestro centro de extensión. Pero bueno, lo armamos en la primera semana de cursada, digamos, es decir, que tuvimos que ampliar el territorio, pero porque nos pasó que se saturó de estudiantes en el marco de la propia PCT. No es que hubo distintos proyectos de PCT en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, bueno, digo, esa es lo que tengo, digamos, para plantear en torno a lo que se preguntaba. O sea, nos ayuda mucho a controlar y planificar el acta acuerdo, la elaboración de este acta acuerdo. Digo, si vemos que hay, no sé, 2 prácticas en un hospital, bueno, una va un cuatrimestre, otra va otro cuatrimestre, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo ahí nosotros estamos haciendo ahora también una anticipación, ¿sí? de las convocatorias. O sea, ya entramos en diálogos con los equipos que van a presentar propuestas en la programación del año que viene, este año. Y ya con ellos vamos anticipando primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería al primer compañero que habló recién, solamente como dato, porque por ahí sirve, la UNAG, yo estuve hará un mes en UNAG, están justamente también en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en Varela, están justamente iniciando también el proceso de curricularización de la extensión.
Esta universidad es una de las universidades más nuevas, digamos, pero en su diseño institucional no contemplaron la curricularización de la extensión. No obstante, es una universidad territorializada, ¿sí? Entonces, la pregunta, digamos, tanto de Julián Dércoli, que es quien está a cargo ahora de la Secretaría de Extensión, como de Astor Massetti, que es, digamos, el encargado, digamos, de generar toda la propuesta institucional, la pregunta de ellos estaba orientada a, y pensando en esto que vos decías, Viviana, de los módulos y la búsqueda que está haciendo la Universidad de Luján, la pregunta de ellos está ubicada en esta clave de recupero de saberes. ¿Cómo hacemos el proceso de recuperación de saberes, ¿sí?, en función de las experiencias de territorialización que ya tiene la universidad, pero que no han devenido en objetivo de enseñanza, digamos, en curricularización, ¿sí? Entonces ahí hay un trabajo muy interesante que están empezando a dar, si es que quieren, bueno, intercambiar con ellos también. Eso. Sí, yo también agregaría en esto de aprender entre las universidades, de las experiencias de otras universidades, a los fines de la planificación desde el territorio, lo que preguntaba recién la compañera. La Universidad de Mar del Plata tiene una figura muy interesante que nosotros teníamos la intención de copiar en nuestra universidad, que son los centros de extensión. Ellos tienen, por nosotros tenemos las mesas territoriales, pero el plus de los centros de extensión es que ellos tienen un representante de la universidad en el territorio, que tienen un lugar fijo allí, ¿sí? Donde hay algún compañero que son algunos graduados, estudiantes o profesores también, en lugares físicos en cada uno de los barrios, en Mar del Plata, y que allí van haciendo trabajo con los referentes del barrio y relevando las problemáticas, haciendo diagnósticos situacionales que después sirven, digamos, como puntos de partida para la planificación. Esa es una figura de Mar del Plata que es muy interesante, ¿no? El tema que requiere, yo estuve, bueno, incursionando ahí también para ver cómo hacerlo en nuestra universidad, requiere presupuestos, ¿no? Porque estos compañeros que están en los barrios, bueno, también tienen, y está el problema de la figura, del contrato y demás, ¿no? O sea, están esas cuestiones administrativas difíciles de resolver, pero es una figura interesante, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna reflexión, algo para compartir, alguna pregunta para... lo tenés que acercar, sí. No, bueno, agradecerles a ambas. Lo que está claro en todo el proceso es que, bueno, es justamente, es un proceso, ¿no?, de reflexión largo, que creo que lo más importante es que no tiene que ser apresurado. Nosotros tenemos, como decía Javier al principio, y bueno, hay muchas experiencias, así como ustedes contaban, o Viviana contaba, bueno, empezamos con lo que teníamos y a partir de ahí empezamos a reflexionar cómo darle entidad, digamos, no cómo regularlo. Creo que también es importante que en esas regulaciones aparezca la definición política de lo que uno quiere hacer y de lo que uno quiere llevar adelante, porque, digamos, lo que más me asusta a mí de todas estas situaciones es que se conviertan en un como sí, porque, bueno, ahora hay que hacerlo, no esa cosa que cuando hay una clara decisión de decir, bueno, todas las universidades tienen que curricularizar la extensión, no necesariamente lo que surja va a ser, bueno, todo lo positivo de lo que se viene haciendo y potenciarlo, ¿no? Entonces, me parece que hay que, de todas las experiencias que vayamos compartiendo con distintas universidades, con distintas facultades, me parece que hay que poder hacer un camino tranquilo, un camino de, bueno, qué le salió mejor, qué le salió peor. También está bueno esto que nos digan qué es lo que no funcionó o que nos falta resolver.
Y hay una pata que a mí me preocupa, que, porque todos hablamos de extensión, tenemos mucho trabajo de extensión quizás desde los docentes, desde los auxiliares y bueno, pocos estudiantes, como decía Javier. Y cómo funcionó esto y cómo funciona esto en relación a la carga horaria y a la distribución de los horarios y que uno se pone en la cabeza que va a cursar una carrera en una sede y después termina en el medio de un barrio, digamos, ¿no? Que no necesariamente está cerca de donde se suele cursar, digamos, ahí se empiezan a ocurrir una cantidad de cuestiones para los y las estudiantes, que bueno, la universidad ya no está solo en Luján, en el caso nuestro, ¿no? En Luján, en San Miguel, en nuestras distintas sedes, sino puede estar en La Cava, en una, en cualquier barrio, digamos, en el medio de una organización o una cooperativa, en otra zona, ¿no? Entonces, quisiera saber si sobre esto tuvieron dificultades y cómo se transitó este proceso. Sí. Puedo hacer antes que contesten, porque Yo, iba si no por te entendí un mal, el caso camino. nuestro, Sí, no, que justamente eso, cómo, porque Viviana contaba esto que los estudiantes acompañaban y defendían, y es como muy complejo, más allá de algunos actores docentes y demás, que tampoco quieren para nada la extensión. El problema es cómo incorporar a estos estudiantes y esto de me obligás a cursar una materia más. En realidad, por más de que no sea una materia, es me obligás a hacer 64, 48, 125, después es otro debate, de X cantidad de horas. Entonces, ese mecanismo de inclusión, esto que decía Viviana de que sea obligatorio para el plan y no para los estudiantes, termina siendo obligatorio para el pibe igual. Entonces, eso, ¿cómo fue ese proceso? Me parece que es un proceso, igual, está hablando de 10 años Ivana, y Viviana está hablando de años y años. El tema es cómo arrancar esto y que no genere una primera reacción de rechazo medio generalizada. en el caso nuestro, la incorporación a las prácticas dentro de cada materia es opcional para los chicos también, ¿sí? No necesariamente todos lo tengan que hacer. Además, porque sería imposible, en materia, suponete que tenés 100 alumnos, incorpora una práctica sociocomunitaria ir al territorio con 100 chicos, lo decía Iván recién, es imposible, ¿sí? Entonces, constituye una actividad, un proyecto dentro de determinadas asignaturas. Ahora, dentro de esas asignaturas, el estudiante, los estudiantes pueden hacerlo o no pueden hacerlo, y ya en esos casos se les da actividades alternativas equivalentes en términos de aprendizaje, ¿no? En general, los estudiantes las quieren hacer, es raro que no. Es más, en esos casos, bueno, se ven diferentes niveles de participación, que algunos grupos pueden participar no yendo al barrio o al territorio, sino colaborando en algún análisis de datos y demás, ¿no? Pero no necesariamente. Sí, en el caso de nuestro, lo que nos pasó es que nosotros tenemos unas cuantas carreras que implican, digamos, el desarrollo de de la disciplina, trabajo de campo. Y nosotros no tenemos contemplado trabajo de campo dentro de la currícula de las disciplinas, con lo cual fue muy bienvenido en esa clave, digamos. La práctica socioeducativa territorializada también ofrecía la posibilidad, ¿sí?, de poner en acto, digamos, un saber metodológico disciplinar, ¿sí? Por supuesto que se lo fue trabajando y demás, porque digo, no es que hacemos historia de vida, por ejemplo, en una práctica socioeducativa territorializada. Pero bueno, digo, para la carrera de geografía, de educación, de antropología y de artes, vinieron a cumplir un área de vacancia metodológica, ¿sí? Digo, es muy importante. Y para las carreras de filosofía y de letras
y de historia, fundamentalmente, vinieron a cumplir áreas de vacancia. ¿Por qué? Por ejemplo, en letra florecieron muchísimo todo lo que es la escritura en contextos de encierro. Y bueno, es un enorme área de vacancia en la carrera de letras, por los géneros literarios, digamos, que se van construyendo en la cárcel por parte de los presos. Digo, ahí se abrió un campo de indagación fenomenal, que ya al día de hoy tiene UBASIT, además, digamos, atrás de esta práctica, ¿no? Quienes desarrollaron las primeras experiencias, los docentes que desarrollaron las primeras experiencias, bueno, hoy por hoy ya han concursado incluso en su planta docente como adjuntos, pero vienen presentando 3 UBASIT en continuidad a partir de este desarrollo. Es decir, que se abrió, digamos, un campo de interés disciplinar también, ¿no? A partir de lo que se desarrolló en la práctica penal. Luego, la carrera de historia totalmente es un área de vacancia, por ejemplo, la comunicación pública de la ciencia y la difusión. Entonces, ahí también está un poco, bueno, yo siempre, qué sé yo, no sé si nombrarlo como astucia o qué, digamos, pero nos pusimos a pensar y lo trajimos a Gabriel Di Meglio, digamos, uno de los profes que no entraba en filo, y sin embargo fue el que produjo Samba. ¿Cómo no vamos a ponerlo a Gabriel Di Meglio en una práctica de estas características? Se llena, explotan para la carrera de educación, perdón, de historia por ser área de vacancia, y también es una alerta. O sea, van más a hacer la práctica socioeducativa territorializada a el Museo del Cabildo o ahora en el Histórico Nacional, ¿sí? Con Gabriel Di Meglio, por portación de nombre, pero también, digamos, porque es un área de vacancia. Pero bueno, ahí aprovechamos para meternos en extensión con historia, que era una de las disciplinas que no nos daba, bueno, no nos contempla claramente, o es difícil de pensarse claramente en un trabajo territorial. Bueno, esto. Van como, o sea, es un proceso, como ustedes decían, digamos, es un proceso y ahí vamos viendo cómo, ¿no? Qué fibras tocar también de cada disciplina y qué intersticios institucionales encontrar como para ir ubicándonos. Bueno, estamos medio terminando el conversatorio. Les agradecemos un montón a las dos panelistas porque, bueno, sirve un montón las experiencias de las dos universidades para, como decíamos hoy, para transitar el periodo que estamos nosotros de poder pensar distintas estrategias, distintas experiencias, por todo el cúmulo que hay en la Universidad de Luján, ¿no? Como decíamos, de proyectos, de acciones de extensión, de proyectos también vinculados a los territorios, y bueno, pensar la curricularización para nosotros es un camino, así que bueno, nos potencia un montón escucharlas y poder, bueno, dialogar, así que esperamos que podamos seguir profundizando estos diálogos, encontrarnos en estos espacios, esperemos que la próxima presencial, así que bueno, les agradecemos mucho y también a todos los que están presentes por haber participado y también los invitamos a seguir estando en las mesas de debate que empiezan ahora después del almuerzo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Seguimos. Gracias a ustedes. Chao.